tratar el primer expediente, que es el expediente número 184 de 2021 del diputado Matías López. Hoy por la mañana mandé un mail al grupo de asesores incorporando al temario el expediente que si bien había entrado el viernes, pero no tenía giro, por eso no lo avisé antes, me quise asegurar primero del giro, que es el expediente 1062 de 2021 de la diputada Montenegro, que va en línea con el expediente del diputado López, Delfina. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. En esta ocasión, bueno, primero vamos a proceder a unificar los proyectos. Seguramente Mauro también, como decía recién, es lo que vamos a apuntar a hacer, a unificarlo en un solo proyecto. Primero presentarlo, pero además quería agregar que a pesar, o sea, no, sin perjuicio de que luego lo vamos a unificar, nosotros queríamos modificar una partecita del proyecto que quedó como para que quede bien clarificado. Bueno, todos los 8 de mayo se celebra el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Se conmemora en nuestro país debido a lo que fue la denominada masacre de Udge, en la cual efectivos de la Fuerza Policial bonaerense asesinaron a 3 jóvenes, lo cual provocó una amplia movilización y una lucha para visibilizar y luchar contra estos abusos del poder cometidos por miembros de la Fuerza Policial. Se celebra a fin de recordar la tragedia, disminuir las situaciones de violencia que afectan a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables, y generar en el Estado un uso racional de las fuerzas. Respecto a lo de la modificación, de nuevo, sin perjuicio de que luego procederemos a unificar el texto, nos gustaría modificar en el penúltimo párrafo, donde dice, la última línea sería generar en el Estado un uso racional de las fuerzas policiales y de toda institución que pudiese cometer un abuso del poder. Porque como estaba redactado parecía que era como que dentro de sus facultades, pero lo que se quería decir era que obviamente a mayor competencia y a mayor poder de policía, mayores posibilidades lamentablemente existen de que se cometan estos abusos, y nos parece que esta redacción más sencilla hace más hincapié en ese sentido. Gracias. No, nada. Entiendo que el proyecto tiene el acompañamiento, ¿no es cierto?, de todos y todas. Lo que procedemos entonces a, Guido, si puedes presentar el tuyo a los efectos de que todo el mundo lo conozca y después sí ponernos a trabajar en la unificación del proyecto. Sí, buenos días a todos y todas, no sé si se me escucha bien. Sí, el proyecto va en línea a lo que comentaba recién Delfina. Los hechos obviamente es el mismo, el 8 de mayo, la violencia institucional por parte de la policía de la provincia, que asesinó a 3 jóvenes a sangre fría. Y bueno, posteriormente la justicia, al principio la Corte Suprema de la provincia anuló todo lo que era la investigación y el fallo judicial, pero después una nueva denuncia en el año 94 promovió a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación saque un nuevo fallo donde los condenaba. El único dato que tenemos para sumar es que los policías terminaron prófugos durante mucho tiempo, salvo en el año 2009 que los encontraron en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, por lo cual terminaron presos. Esto es lo único que teníamos para agregar del proyecto que bien dijo Delfina. Bien, si no hay ninguna objeción, entonces procedemos a empezar a trabajar para unificar los textos. ¿Les parece? Bien, el siguiente expediente es el 253 de 2021 de Victoria Montenegro, Ley de Protección de Baldosas por la Memoria. Es un nuevo aclaro que es un nuevo proyecto, que el proyecto anterior que estaba presentado perdió estado parlamentario, por eso se hace una nueva presentación. Sí, lo que buscamos con este proyecto es la identificación, el resguardo y la protección de las baldosas que están colocadas en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, en homenaje a los militantes detenidos desaparecidos en toda la zona de la ciudad. Estas baldosas se empezaron en el año 2005, fue la primera colocada, el 2 de diciembre, donde también fue declarado por el interés de la promoción y defensa de los derechos humanos por esta legislatura, y
a partir de ese año se colocaron 1.200 baldosas hasta la actualidad. Una organización que se llama Barrios por la Memoria, es aquella que con mucho amor y mucha dedicación crean estas baldosas justamente para homenajear los lugares donde han sido detenidos por las fuerzas militares durante la última dictadura cívico-militar acá en la Argentina. Básicamente el proyecto lo que trata es, a partir del año 2009 se creó lo que es el ente público Espacio por la Memoria, cuya finalidad es la protección de todas las actividades en promoción y defensa de los derechos humanos. La idea de este proyecto es que este espacio tiene localizadas las 1.200 baldosas que se colocaron. La idea es que se lo comuniquen a un mapa interactivo que posee el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente se llama Memoria BA, y depende directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que básicamente la idea es esa, y es proteger y darle un marco normativo, un marco legal a todas las actividades que están llevando a cabo organizaciones de derechos humanos justamente para promover la memoria de todos estos actos y de los detenidos desaparecidos, para justamente brindarle un marco legal y un fortalecimiento para este trabajo de la memoria. Básicamente eso, Mauro. Gracias, Guido. ¿No? Sí, Delfina. Bueno, agradecemos la presentación y vamos a continuar trabajando para lograr algún tipo de regulación en este sentido. Algún tipo, digo, porque obviamente, bueno, hay que trabajar en la redacción y generar un régimen de protección de las baldosas y también un régimen jurídico que las contemple. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, continuamos con el siguiente expediente, que es 510 de 2021 de la diputada Montenegro, reconocimiento y homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan en el Día de la Armada Argentina. Guido. Sí, sí, en este sentido creemos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene que homenajear y reconocer el trabajo de los 44 tripulantes que, en cumplimiento de sus tareas del patrullaje de la soberanía del mar argentino, fue desaparecido este submarino. La idea es el 17 de mayo, que es el Día de la Armada Nacional, en conmemoración de una de una guerra que tuvo el almirante Brown, que fue una de las bases y principios para la Revolución de Mayo. Es por eso que es el 17 de mayo, el Día de la Armada, y es por eso que nosotros consideramos que ese día se le debería hacer un homenaje a estos tripulantes que, en cumplimiento de su deber, perdieron la vida, ¿no? Arrancaron el 8 de noviembre desde el puerto de Tierra del Fuego, juntamente desde Ushuaia, con destino a Mar del Plata. Es así que en el medio, la última comunicación que tuvieron en la base costera de Mar del Plata fue el 15 de noviembre, donde teóricamente estaban a 500 kilómetros y después, bueno, no pudieron llegar justamente a la costa atlántica. El, el proyecto es eso, para recordar y homenajear a estos 44 tripulantes, también haciendo hincapié que uno de los factores fundamentales de la memoria, de la verdad y la justicia es justamente el tercero de estos pilares, donde tiene que ejercer un acto reparatorio a las 44 familias de las víctimas. El juzgado a cargo es el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que tiene la obligación de garantizar la información a las familias. Es por eso que creemos que la justicia es el valor fundamental, y por eso nosotros desde la legislatura promovíamos este homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Muchas gracias, Guido. Sí, Delfina. Bueno, queríamos decir que en principio acompañamos la declaración, tendríamos algunas modificaciones. Una en realidad es más en forma de pregunta. El tema es así, entre el texto del decreto del Poder Ejecutivo Nacional
y el texto del Congreso Nacional, hay una diferencia en un nombre de las víctimas que tendríamos que verificar cuál es la correcta, David Alfonso Melián o David Alonso Melián. Sí, está distinto los dos documentos, decinos. Cuando el expediente llegó a la comisión, en la comisión notamos eso también y lo rechequeamos con el proyecto aprobado por la legislatura, si no recuerdo mal fue en el 2019 que se hizo un reconocimiento, pero igual Sí, lo podemos volver a chequear. Dale, no, porque sabes que justo eso te iba a decir. En el 2019 estaba Alonso, puede ser, y en el 2020 quedó Alfonso. Entonces también ahí generan dudas. Por las dudas. Okay. No, lo chequeamos, eso está clarísimo. Porque ese es el tema. Hay diferencias entre los dos de la legislatura y también pasó con estos dos documentos a nivel nacional. Entonces, nada, como para homenajearlo y que quede el nombre correcto. Y después, supuesto, para unificar los textos, o sea, que tengan como la misma reacción, eliminaríamos, si les parece bien, los DNIs, para que queden solamente el listado de nombres como había quedado antes, para que sean visualmente más llano, más simple, digamos. Esto sí están de acuerdo, ¿no? Es menor, claramente. Y después, por último, nosotros acompañaríamos eliminando, ya les digo el párrafo, que tengo muchos proyectos abiertos al mismo tiempo, este problema que me aqueja, ya les digo, sería el párrafo, o sea, porque son 4 antes del último, entonces no me sirve la comparación. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto párrafo. Y directamente procederíamos pasamos de la última comunicación al reconocimiento a través del Decreto Nacional del Poder Ejecutivo Nacional 212 del 20, si les parece. Con eso acompañamos el texto y bueno, esperamos a ver si verificamos bien el nombre. ¿El párrafo al que haces mención es al que dice el presidente de la Nación Argentina? No. El párrafo anterior. O sea, ese párrafo lo dejamos. El párrafo anterior que dice a partir de entonces comenzó la búsqueda, ese párrafo lo eliminaríamos y quedaría directamente, leo el último párrafo anterior y el que sigue. Fue la última comunicación del submarino con la base naval de Mar del Plata cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica a la altura del Golfo San Jorge, y continúa. El presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, a través del decreto 212 del 2020, les otorgó el ascenso al grado inmediato superior, y ese párrafo continuaría igual, digamos. Bueno, Guido, no sé si esto lo tendrás que hablar con la diputada, pero digo, si queda el proyecto, puedes hablar por la diputada, podemos trabajar en esto y obviamente si hay acuerdo, comunicarlo a la comisión, ¿les parece? Sí, yo lo charlo. Perfecto, esperen que me lo voy a marcar acá. Bien. Bueno, entonces, tarea para el hogar, ¿sí? ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este proyecto antes de pasar al siguiente? Perfecto. El siguiente proyecto es el 588 de 2021. Es un proyecto que ya lo habíamos trabajado, pero que quedó en la comisión y hoy tengo entendido que hay un invitado que nos va a poder clarificar, contar un poco más sobre el proyecto. El proyecto es Declárese de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el reconocimiento de la Nación Querandí como cultura indígena preexistente. Te pido, Guido, que refresques a la memoria el proyecto, y el invitado es Guillermo Gómez, que acá lo veo. ¿Guido? Sí, ahí lo vemos a Guillermo. El proyecto que ya habíamos hablado en la comisión es para el reconocimiento de la memoria del pueblo nación querandí. Es un pueblo preexistente que habitaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es por eso que lo tratamos, donde muchos porteños y porteñas hoy por hoy se sienten identificados con esa comunidad y en el deber de ejercer sus derechos colectivos y sus derechos políticos. Lo que ellos estaban buscando es este reconocimiento de esta comunidad que fue ya reconocida tanto a nivel de la Constitución Nacional
en el preámbulo con las comunidades preexistentes, en el artículo 75, inciso 17, y también en organismos internacionales, tanto como la Declaración de Derechos Humanos, fueron reconocidos estos derechos colectivos para justamente que le puedan pedir al Estado, tanto nacional como municipal, las distintas comunidades que habitaban en el suelo argentino. Básicamente es esto, habíamos quedado en la comisión anterior, en la reunión anterior, que quedaba en comisión de asesores y que íbamos a invitar a un miembro de la comunidad para que nos cuente también los pormenores de este proyecto. Sí, Guillermo, ahí lo perdí. Ah, no, acá está. Sí, Sí, Guillermo, te escuchamos. bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la atención y el dispenso que tienen con nuestra comunidad, Pueblo Nación Querandí, respecto, y justamente nosotros enviamos, participamos dentro de lo que es el proyecto que tiene que ver con la preexistencia del Pueblo Nación Querandí, en lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires, dado que nosotros estamos preexistentes y lo que sí enviamos como para que se tenga en cuenta esta declaración que tiene que ver con la preexistencia de nuestro pueblo Nación Querandí dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires como tal. Y creemos y abogamos para que dentro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, la cual usted está presidiendo junto con los demás miembros de las distintas vertientes, que este proyecto pueda tener una atención, dado que nosotros venimos desde hace por lo menos casi 480 años bregando por estos temas, que obviamente estamos reconocidos dentro de lo que es la Constitución Nacional, dentro de lo que es las leyes, pero también queremos que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tengamos esta posibilidad de la declaración de Pueblo Nación Querandí, justamente teniendo en cuenta lo que corresponde a preexistencia. O sea, es algo que lo llevamos, lo planteamos y creemos que a través de todos los tiempos, que no es poco, son 400 y pico de años, estamos en la lucha. En este año, que es 2021, creemos que es un año muy importante en la cual nuestro pueblo Nación Querandí tenga la posibilidad, a través de una declaración de preexistencia. Nosotros formamos parte de todo lo que es la Comuna 8, allí se han encontrado restos de nuestros antecesores, pero también no estamos exentos de tener, digamos, de todo otro lado de lo que hoy es la General Paz, también es el territorio el cual el pueblo Nación Querandí habita y los ancestros habitaban también, que es Tres Ombúes, Laguna Rocha, todo lo que es Ciudad Evita, todo el conurbano bonaerense. Y nuestra ciudad de Buenos Aires formaba parte de estos territorios, del pueblo Nación Querandí. Dado esa historia a través oral y también escrita, ¿no? Porque eso nos fue llegando a nosotros a través de la oralidad de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, hermanos mayores. Nosotros decidimos como pueblo, nación, presentar, ¿no? A través de la legisladora
diputada por Ciudad, Victoria Montenegro, que tuvo, digamos, la bondad de poder darnos esta oportunidad. Y bueno, que hoy una voz del pueblo Nación Querandí esté hablando dentro de la comisión. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, escucho si tienen algún comentario, algo para preguntarle a Guido. Sí, Delfina. Sí, primero, bueno, agradecer la presentación de Guillermo y de Guido nuevamente. Lo que lamentablemente seguimos sosteniendo es que tenemos un problema técnico con qué es lo que se está declarando de interés, porque como bien expusieron o sea, tanto Guido como Guillermo, digo, el reconocimiento de la Nación Querandí como pueblo originario ya está establecido constitucionalmente y está dentro de los pueblos originarios de la Nación Argentina, con lo cual excede al marco de una declaración el reconocimiento en sí. De nuevo, siempre está la posibilidad de declarar de interés o la campaña de difusión que realizan, o las campañas por la visibilidad de la Nación Querandí, pero digamos, excede, o sea, tiene su propio marco regulatorio, incluso en la ciudad también, y excede a lo que es una declaración de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que estemos hablando de alguna campaña de difusión en especial, Claro. o las actividades que realizan los descendientes de la Nación Querandí en pos de la visibilización y difusión de la preexistencia del pueblo. Esa posibilidad siempre, no hay ningún problema, la acompañaríamos, obviamente tendríamos que hablar en términos de reacción, pero digo, como habíamos quedado la reunión anterior, nos parecería bueno elaborar una declaración en ese sentido, digamos, que técnicamente sea viable y que la acompañemos. Yo les propongo algo para poder salir de esta encerrada en la que estamos. ¿Qué les parece si nosotros trabajamos desde la comisión un texto, ¿sí? Que responda tanto a los intereses del proyecto, ¿sí? Como que también de respuesta a la técnica legislativa, claramente. Guido, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, perfecto, Mauro. Perfecto, Mauro, dale. Guillermo. Sí, perfecto. Sí, Bueno, acordamos. perfecto. Entonces nos ponemos a trabajar en ese texto que un poco refleje el espíritu del proyecto, pero que también dé respuesta a la técnica legislativa, y lo volvemos a exponer, ¿sí? Y a ver si podemos llegar a poder dictaminar sobre esto. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. ¿Puedo nombrar algo? Sí, Hoy 19 de abril es el Día del Indio Americano, que se tomó esa fecha en el año 1940 en México, justamente por uno de los temas que tienen que ver que fue el primer día en que los pueblos del mundo, ¿no?, hicieron solidaridad con los pueblos indios o indígenas de América. O sea, hoy es un día muy especial. O sea que hoy, muchas gracias, porque hoy también el hecho de tomar este proyecto en un día tan especial para nosotros, de verdad, ha concordado y nos regocija. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor. Gracias a ustedes. Bien, para dar continuidad a la reunión, el próximo proyecto es el proyecto 794 de 2021 de la diputada Montenegro, adhiérase a la Ley Nacional 26691 de preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria, terrorismo en Estado. Guido, te pido por favor. Mauro, perdón. Sí. Perdón, eso te iba a decir, Delfina estaba con la mano. Sí, porque Sí, me avisan que no se estaría transmitiendo por YouTube todavía. Eso es lo que también les iba a decir ahora. Me avisaron la gente del sistema que tienen un problema para la transmisión de YouTube, y ya mi compañero acá, Alan, mandó un mail a sistemas, ¿sí?, para que ni bien esté terminada la reunión, la suban, así la gente que no participa del Zoom, pero que sí sigue la comisión,
pueda verlo a partir de que nosotros terminamos, ¿sí? Gracias, Mau. No, de nada, el mail ya está enviado. Te decía, Guido, por favor, si podés presentar brevemente el proyecto y para también clarificarnos las dudas y poder hacer también una presentación más extensa, está la señora Lorena Batistiol, la directora nacional de Sitios de Memoria. ¿Sí? Muchas gracias, Lorena, por participar. Guido. Sí, en principio, gracias Lorena por la participación. Básicamente lo que buscamos es la adhesión a la Ley Nacional 26691, que lo que busca es el reconocimiento y la preservación de los lugares, de los centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar para ayudar a la justicia o a las investigaciones judiciales, ya que son prueba directa. Entonces, la ley nacional lo que indica es buscar la preservación de esos 5 centros clandestinos. En la ciudad de Buenos Aires son 5, Lorena nos va a saber decir mejor. Así que lo que buscamos es eso, es la adhesión a esa ley. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 5 centros clandestinos que son Club Atlético, el Olimpo, la ex ESMA, Automotores Orletti y Virrey Ceballos. Esos son los 5 que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que buscamos es la adhesión a la ley nacional por parte de la legislatura y para eso también está Lorena para comentarnos un poco más detalladamente. Lorena. Bien, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo primero quería comenzar haciendo una diferenciación porque esto presta bastante a confusión. Es la calificación. Nosotros, sitios son todos aquellos lugares en los cuales fueron excentros clandestinos o sucedieron hechos emblemáticos hasta el 10 de diciembre de 1983. Cuando estos excentros clandestinos entran en funcionamiento, abriéndole las puertas a la educación, a la promoción de los derechos, a la difusión y a la preservación también del lugar, se transforman en espacios de memoria. Esos espacios de memoria son los que hoy en la ciudad de Buenos Aires son 5, donde el Estado Nacional tiene injerencia, son 4 de ellos los que administramos directamente desde esta dirección, uno que está cogestionado junto con la ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos, que es el espacio de memoria ESMA, y otro que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque de la Memoria. Así que son en total 6, pero actualmente esta dirección ha llegado a señalizar dentro de la ciudad de Buenos Aires 10 sitios. 10 sitios que si quieren se los menciono, pero solo como para que lo tengan fresco nada más, que esa es la unidad penal número 2 de Villa de Devoto, bueno, los que tenemos abiertos como espacios, que son Automotores Orletti, la Escuela de Mecánica de la Armada, el ex batallón de inteligencia 601 está señalizado como sitio, también está señalizado el cementerio de Chacarita, tenemos señalizado el garage Azopardo, la Superintendencia de Seguridad Federal, que es la coordinación federal ahí sobre la calle, sobre la avenida Belgrano, y después sí, los espacios que son Virrey Ceballos, Club Atlético y Olimpo y Orletti, que ya les había mencionado. Pero esto como para darles como un pantallazo general, la ley 26691 justamente habla en su primer artículo de esta denominación, de esta particularidad que tienen que tener estos lugares para poder ser señalizados como sitios de memoria. Pero también la ley habla sobre la conservación y la preservación de estos lugares. Justamente son edificaciones en algunos casos que tienen, además de los 45 años de historia que llevamos desde el golpe de Estado, tienen mucha historia hacia atrás en su creación, algunos construidos específicamente para el terrorismo de Estado, otros que tenían alguna otra funcionalidad y a partir del 24 de marzo del 76, o antes incluso, dentro de lo que es el operativo Independencia, en la provincia de Tucumán, por ejemplo, fueron refuncionalizados en ese momento para dar
para el uso del terrorismo de Estado, del Estado genocida. Entonces, bueno, un poco lo que también se impulsa desde la ley es la promoción de estos lugares, la difusión y dar a conocer a la sociedad que lo que ha sucedido en el marco de la última dictadura militar no es algo que ha afectado solamente a quienes estuvieron allí adentro o a sus familiares, sino que es algo que nos ha sucedido a todas y todos, y es por eso que hoy, aún a 45 años de que ha comenzado esa dictadura, nosotros tenemos que seguir junto a las abuelas buscando a nietos y nietas que fueron apropiados en ese momento. Nietos y nietas que hoy ya además tienen hijas e hijos y que estamos hablando de una nueva generación que yo los veo a ustedes tremendamente jóvenes y creo que pueden llegar a estar dentro de esa generación en la cual también tiene usurpada su identidad. Entonces, hablamos de historia, pero también estamos hablando del presente, y para poder contar ese presente, para poder contar lo que sucedió en cada uno de esos lugares, es que se impulsa que estos lugares se transformen en espacios. Justamente la ley además tiene un decreto, que es el decreto 1986/14, en donde hace estas consideraciones para que, bueno, se pueda entender y además se pueda conocer las actividades que allí se tienen que realizar. La Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que depende de la Secretaría Nacional, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es justamente la autoridad de aplicación de esta ley. A nosotros nos tiene que llegar todo el tiempo cuando alguien quiera hacer alguna modificación en los espacios, o cuando los espacios están en algún riesgo dentro de su estructura, de su infraestructura, siempre nos tiene que llegar un aviso, una alerta, para que nosotros desde acá podamos dar articulación con los organismos estatales que correspondan. Hoy en el país, a través de los testimonios, por supuesto, de los sobrevivientes y también de testigas y testigos, tenemos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, en el RUPT, en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, 800 ex-centros clandestinos ya identificados. Esta dirección, que es bastante joven porque se ha creado en el año 2011, por lo tanto ya está cumpliendo sus primeros 10 años, ha señalizado en estos años 224 de esos 800, por lo tanto también nos queda mucho trabajo por hacer por delante. En la ciudad de Buenos Aires nos quedan también algunas comisarías por poder señalizar, así que seguramente en eso también les vamos a pedir una colaboración, porque siempre es un lugar que es una gestión bastante complicada para hacer. Quería, bueno, más que nada contarles esto. Nosotros estamos acá, trabajamos en lo que es dentro del edificio del Archivo Nacional de la Memoria, dentro de la Secretaría del Espacio de Memoria ESMA. Estamos dependemos de la Subsecretaría de Promoción, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y bueno, a disposición para lo que ustedes quieran consultar. Muchas gracias, Lorena. Delfina. Sí, bueno, gracias por la presentación. Nosotros, en relación al proyecto presentado, no vamos a acompañar el proyecto en cuestión, entendiendo que los sitios enumerados en el proyecto se encuentran actualmente bajo la tutela, conservación y preservación del Estado Nacional, producto de un pedido del Estado Nacional en 2014. El traspaso se perfeccionó entre 2014 y 2015, producto de esa coordinación y ese pedido específico. Así que entendemos que no corresponde acompañar este proyecto en ese sentido. La adhesión a la ley se está produciendo en todo el país. Todas las provincias adhieren a esta ley nacional, como a cualquier otra ley nacional que se cree y que es necesario que también se tome como parte de la política de esa provincia. En este caso, la ciudad de Buenos Aires, por ser autónoma, también podría hacer adhesión a esta ley, justamente como solidarios en esta historia que ya les estuve contando.
Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo insisto que me parece que es necesario que la ciudad se involucre. Hay una ley de patrimonio que hace responsable a la ciudad como una responsabilidad concurrente, porque los edificios están emplazados en el territorio de la ciudad, y me parece que es interesante poder discutir eso, independientemente que entiendo cuál es el posicionamiento del bloque oficialista, y por supuesto que se respeta la opinión, pero me parece que nos debemos como ciudad, ¿sí? Como ciudad y como capital de la República, de la Nación, poder dar esa discusión, ¿sí? Por esos por esos espacios de memoria pasan chicos, chicas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Esos lugares son habitados por vecinos y vecinas de la ciudad, y me parece que la ciudad debería poder buscar la forma de poder decir algo. Entiendo que el proyecto no tiene acompañamiento. Te agradezco mucho, Lorena, y ante nuevos proyectos o nuevas cosas estamos en comunicación. Asimismo, te pido por favor, en caso de necesitar ayuda para nuevas señalizaciones, nos lo hagas saber, ¿sí? Estamos en coordinación. Muchas gracias. Siguiente expediente es el expediente 845 de 2021 de la diputada Lucía Cámpora, incorporación de la perspectiva étnico-racial en la encuesta anual de hogares. Para ello está Carla, acá la veo, y también tenemos, acá está, tenemos gente que ha sido invitada para poder hablar: Emanuel Delgado de la agrupación Yango y Sandra Ondori Mamani del colectivo Identidad Marrón. Pero antes de darle la palabra a Carla, quiero decirles que hoy la comisión, a raíz de este proyecto, recibió 2 cartas de adhesiones, ¿sí? Una es del Departamento de Estudios Nacionales y Étnicos de la ciudad de Manhattan, del estado de Nueva York, de Estados Unidos, y el segundo es el Centro de Estudio Latinoamericano de la Universidad Estatal de Ohio, ¿sí? Cartas que después, por supuesto, se las haré llegar a todos y todas. Lo que pasa que, nada, fue unos minutos antes de iniciar la reunión. Aclarado este punto, sí, Vilcina. Perdón, nada que ver, pero me está avisando Soledad Colombo que no está pudiendo ingresar. ¿Puede ser? Ya está intentando ingresar con el celular porque se le desconectó desde la computadora. No tengo ninguna, no me aparece como que quisiera ingresar, ¿eh? O sea, no Bueno, la admití porque, ahí le aviso a ella. avisale que no la admití porque no me salta la alerta de que alguien quiere ingresar a la sala. Dale, gracias, perdón. Ahí está, ahí entró. Ahí entró. Bien, aclarado esto, Carla. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, este es un proyecto que es una propuesta y es un pedido de un reclamo histórico de los colectivos indígenas, agrupaciones afrodescendientes y también de los colectivos que luchan contra el racismo. Hace ya varios años que no se tienen en cuenta en las estadísticas, por lo menos de ciudad, no se está teniendo en nuestra encuesta anual de hogares, que es la que tiene mayor representación en cuanto a generar indicadores sociales y económicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la cual nosotros ahora estamos haciendo el pedido que se incorpore la perspectiva étnico-racial dentro de la encuesta. Para esto, invitamos para que nos comente Ali, que es de la agrupación Yango y OAFRO, y también a la compañera Chana Mamani, que es del colectivo Identidad Marrón, con respecto al proyecto y el impulso que le vendría a la ciudad de Buenos Aires tener este tipo de números, de estadísticas para la generación de políticas públicas que le den respuesta a estas poblaciones. Perfecto. Ali, entonces, escuchamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Porque tengo los auriculares y esto nunca entiendo si escuchan. Bueno, este proyecto de ley, si bien parece algo que es relativamente simple,
produciría un cambio absolutamente histórico y prácticamente revolucionario, porque las comunidades afrodescendientes, bueno, yo soy afroargentino, las comunidades afrodescendientes en la Argentina, vieron que siempre uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los negros? Murieron, los mataron en la guerra, murieron de piel amarilla, esto que uno suele escuchar, que en la Argentina no hay negros, etc. Bueno, lo que principalmente sucedió fue una invisibilización estadística, un genocidio discursivo. Desde 1887 la Argentina no contabilizó a las personas afrodescendientes. Desde 1887 hasta el 2010, recién el Estado Nacional en 2010, 134 años hasta el día de hoy, que en la ciudad no se cuentan por el Estado de la ciudad, y bueno, 11 años menos, 120, bueno, soy abogado, perdón, pero 10 años menos que 134 en Estado Nacional. Entonces es muy importante que se contabilice porque lo piden también las normativas a las que adhirió el Estado argentino. Por ejemplo, el Estado, mediante el decreto 2086 de 2017, solicitó, adhirió al diseño internacional de los afrodescendientes, que es del 2014 al 2024, un decreto del expresidente Macri. Bueno, el insta al diseño internacional de los afrodescendientes a contabilizar a las poblaciones afrodescendientes. Digamos, no existimos para el estado de la ciudad, no se contabilizan en un censo de acá, y la intención es empezar a trabajar en políticas públicas con quien gobierna la ciudad. Entonces es muy importante que seamos contabilizados como sujetos de derecho y se empiece se dé un paso más en erradicar el blanqueamiento de la historia que nos eliminó de la faz del territorio nacional. No somos contabilizados en prácticamente nada, no hay estadísticas en las cárceles, no hay estadísticas en los hospitales, no se sabe cuántos desempleados hay afrodescendientes, qué enfermedades tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto podría producir un cambio radical. También quería mencionar que se le envió, aparte de estas cartas que se mencionaron recién, se le envió un apoyo del Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas, una carta de apoyo, se le envió al vicepresidente de la legislatura, y también una carta que todavía, esta sí fue enviada a ustedes, una carta que la enviamos recién, por eso no la recibieron, de las organizaciones afrodescendientes, más de 40 organizaciones afrodescendientes apoyando este pedido que de verdad, digo, es algo muy, muy simple, pero en serio implicaría un cambio radical en la existencia de los afrodescendientes y sería algo que produciría un lugar mucho más, un estado de la ciudad muchísimo más justo y equitativo, donde podamos dejar de ser apátridas, no reconocidos por el Estado, dejar de ser extranjerizados, vulnerabilizados, de diversísimas maneras. Así que, por favor, les pedimos de parte de todas las organizaciones afrodescendientes que hagan este pequeño esfuerzo que de verdad implicaría un cambio muy, muy grande para toda nuestra existencia como afrodescendientes, argentinos y africanos. Muchas gracias. Gracias, Ali. Me había olvidado mencionar unas cuestiones sobre el proyecto en sí. Tuvimos unas sugerencias desde el colectivo de Identidad Marrón con respecto a los artículos 2, 3, 4, en cambiar cuando nos mencionamos a la población indígena, en el artículo 2, cambiarlo a indígena descendiente, en el artículo 3, en vez de pueblos originarios, cambiarlo por pueblos indígenas del territorio argentino, y en el artículo 4, en vez de etnias, por poblaciones étnico-raciales. Así tener más homogéneo el texto en la parte de los articulados, y en el fundamento también agregar a todas las poblaciones que se tienen en cuenta y también al censo de 2004-2005 que se hizo a nivel nacional, que fue un antecedente para que se haga el censo del 2010, y también a los 36 pueblos que están inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y también escuchando lo que se estuvo pidiendo hoy en esta reunión, agregar al pueblo querandí, a la nación querandí, también estaríamos para agregar esa referencia.
Y nada, sin más le doy la palabra a Chana Mamani, que también es del colectivo Identidad Marrón, para que nos pueda dar su perspectiva. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Gracias por la invitación, Carla. Bueno, también me sumo hoy, es el inicio de la semana del Día del Indio Americano, como decía ahí el compañero de la Nación Querandí. Me parece sumamente importante también mencionarlo, no es nada menor, y que Argentina como Estado adhiere en 1945. Voy a tratar de ser por ahí cortita y comentarles un poco que somos, yo soy parte del colectivo Identidad Marrón, que es una organización donde realizamos diferentes acciones para poder luchar, en cierta forma visibilizando y de alguna manera dando incidencia, como en este caso, a políticas públicas que tengan que ver con el racismo estructural en Argentina, ¿sí? A través de un enfoque interseccional que nos parece sumamente importante, y algunas acciones tal vez como para comentarles que esto tiene también toda una historia y una trayectoria de la que venimos construyendo entre varias hijos e hijas y nietes de nuestras naciones, madres, abuelas, tías indígenas. Durante el 2019 y durante el 2020, frente a la situación obviamente que estamos actualmente atravesando, realizamos muchas acciones que tenían que ver con visibilizar e interpelar un poco esta construcción del Estado-Nación a través de la agenda cultural, a través de el imaginario colectivo que aún reside y habita en todo lo que es el Estado argentino y sobre todo en lo que implica la ciudad de Buenos Aires. Realizamos, intervenciones en los museos como el Arte Moderno, Ricardo Rojas, Palas de Glass, y sobre todo en la Manzana de las Luces, que fue el año pasado que se hizo Octubre Marrón, en la que presentamos diferentes acciones, actividades que tenían que ver con esta necesidad de visibilizar y reparar la memoria ancestral y en la realidad en la que vivimos hoy. Empezar también a pensarnos cuál es la identidad argentina, cuál es la identidad porteña. A mí me gustaría compartirles un fragmento de este proyecto que gratamente se pudo concretar y de interés cultural a partir del año pasado, y que hoy obviamente este año lo vamos a hacer nuevamente con otra énfasis. Uno de esa construcción, de la que pudimos hacer, tiene que ver con esto, la respuesta a la invasión y el exterminio, porque la sola existencia de nuestros rostros, nuestros apellidos y pieles es la muestra rampante de que estamos y estaremos en todos lados. No somos uno en un mar de gente blanca, no somos millones más que eso, yendo a las marchas, estudiando, somos profesionales, no profesionales, sin aportes, con aportes, músicos, músicas, cineastas, actores, fotógrafos, estamos más cerca de representarnos de un mundo más legítimo. Y esa legitimidad no necesita un permiso, tal vez una ofrenda a la Pachamama, es nuestro color de piel, son nuestros rasgos, venimos a buscar esa igualdad real para el ahora, por el pasado y para el futuro. Y con esto también me gustaría compartirles que en esta articulación que empezamos a hacer desde acá, desde Argentina, pudimos realizar una contribución, ¿sí? Lamentablemente no se puede ahora seguir en vivo, pero les estaba compartiendo a unas compañeras también de Brasil, del municipio de San Pablo, que ellas pertenecen a un colectivo que se llama Warmis Convergencia de Cultura, que ahí presentaron obviamente al Defensor Público General del municipio de San Pablo un proyecto en el que puedan incluir en la asistencia y en la denuncia por cuestiones de racismo, ¿no? Étnicos, raciales, indígenas y de pueblos indígenas marrón, sobre todo esta categoría de indígenas marrón, para las denuncias, ¿no? Frente a situaciones que efectivamente vienen sucediendo ahí en San Pablo. Entonces, para nosotros, nosotras y nosotres, esta iniciativa muestra no solo la necesidad de hablar del racismo y el impacto que genera en nuestra generación, que repito, somos hijos, hijas, nietos y nietos, sino en las generaciones venideras, que son la niñez y la juventud que habita en la ciudad de Buenos Aires. Sino también, producir sobre todo esto, ¿no? El diagnóstico, la construcción de un diagnóstico que nos permita pensar en políticas públicas que se adecúen también a la realidad en la que está habitando la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo nos parece que es un reto, sobre todo, ¿no? En instituciones, en las políticas públicas y en la democracia en la que estamos,
para poder garantizar obviamente el acceso pleno a derechos, y creemos que no solamente, parece esto, yo me sumo a lo que decía Ali, o sea, parece como algo chiquito, pero sin embargo, esto marcaría también un inicio, ¿no? A empezar a reparar un poco la historia, y que obviamente Ciudad de Buenos Aires no es el relato único que escuchamos, leemos, sino que efectivamente es una ciudad diversa, inclusiva, pero para que eso efectivamente sea real, necesitamos en la elaboración y obviamente en la ejecución de políticas públicas que tengan este enfoque interseccional y obviamente en lo étnico-racial, y desde este lugar nosotras nos paramos desde esta identidad de descendientes indígenas, porque obviamente habitamos este lugar que es más urbano en ese sentido. Así que les quería compartir eso, y obviamente esperemos que todo esto se pueda, que es necesario, y sobre todo en esta semana, que justo hoy arrancamos con el Día del Indio Americano. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por la participación. Gracias, Carla. Bueno, escuchamos Delfina. Sí, bueno, de nuevo agradecer la presentación y la exposición tanto de Chana como de Ali. El problema, o sea, coincidimos que es necesario realizar estadísticas que tengan en cuenta, o sea, que generen indicadores que permitan realizar políticas públicas específicas y que tengan en cuenta esta perspectiva. Lo que ocurre es algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la incorporación de ciertas categorías de género en la encuesta anual de hogares, que por la técnica de muestreo de esta encuesta en particular, por lo que nos comentan y nos informan de estadística y censos y lo que podemos averiguar, no sería la herramienta más eficaz, porque van a ocurrir dos cosas: o se va a incorporar dentro de las preguntas específicas para incorporar la perspectiva étnico-racial, y no generarían los porcentajes de incidencia correspondientes por extrapolación incorrecta entre el muestreo y la representación real, y no se obtendrían los resultados necesarios para realizar esas políticas públicas. Para tener perspectiva de lo que acabo de decir, sabemos que en los censos, como bien se mencionaba, esta perspectiva sí es tenida en cuenta. De hecho, en el último censo, que fue en el 2010, esta perspectiva se tuvo en cuenta como para realizar un muestreo general de lo que era la incidencia de la perspectiva étnico-racial en los jefes y jefas de hogar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como esa incidencia es del 2,1% de pueblos originarios y 0, esta es del 2010, ¿no? 0,6 de población afrodescendiente, se quiere actualizar esa información con el nuevo censo que se iba a realizar en el 2020. Ya sabemos que por cuestiones epidemiológicas no fue posible realizarlo, y se está trabajando en generar una herramienta específica que permita generar ese muestreo y esos indicadores, pero que no pueden ser contemplados dentro de la encuesta anual de hogares, pero por esta metodología particular que tiene. Como, a ver, quizás estoy diciendo muy simplificador, pero como para que lo tengamos en cuenta, supongamos, se encuestan 2.000 personas y se extrapolan estadísticas de esa distribución. Entiendo que se seleccionan por una distribución equitativa entre comunas y población. Esa extrapolación por el porcentaje de incidencia resultaría ineficaz, o sea, no redundaría en la generación de resultados que necesitamos para generar esas políticas públicas. Por lo cual es necesario, uno, contar primero con el censo para poder tener un muestreo actualizado de ese porcentaje, y dos, a partir de eso, e igual de vuelta con el censo del 2010 se está trabajando en una nueva forma de registrarlo, sea a través de otros instrumentos existentes, porque, digamos, o instrumentos existentes actuales de metodología de encuestas, censos y estadísticas, o un nuevo instrumento específico para incorporar esta perspectiva. O sea, que no es sobre el fondo de la cuestión con el cual estamos profundamente de acuerdo, sino que es la metodología de la incorporación en la encuesta anual de hogares por cómo está establecida esa encuesta. Porque tememos que si lo incorporamos como está planteado, resulte, o sea, que frustre los intentos que queremos lograr, que es básicamente la generación de estadísticas y la generación de políticas públicas en ese sentido. Ahora, les hago una pregunta. ¿Hay posibilidad de poder hacer, ya que el problema no es una cuestión de fondo del proyecto, hay posibilidad de acercar las posiciones y
poder mantener una reunión con la gente del área correspondiente, porque entiendo que la metodología de las preguntas o de la metodología que se usa no cuadraría con este pedido. Pero también entiendo de que no es una cuestión de fondo. Entonces digo, si nosotros podríamos mantener una reunión en la que podamos pensar juntos de qué forma incorporar sin que eso termine siendo un como sí, como decís vos, que termine no generando la respuesta que nosotros queremos, digo, me parece que sería mucho más rico eso, porque si no, digo, estamos a la espera de un censo nacional que, como bien dijo Delfina, bueno, por cuestiones lógicas no se puede realizar, pero tampoco tenemos un horizonte porque la pandemia no terminó, ¿sí? Entonces, y poner en marcha un censo es una maquinaria bastante importante. Entonces me parece, no sé qué piensan, los escucho, las escucho, de poder acercar esas posiciones y poder a lo mejor empezar a trabajar en algo que nos digan, bueno, a ver, nosotros específicamente tenemos esta metodología de trabajo. Bueno, ¿cómo a esa metodología de trabajo podemos adaptar esta necesidad que la diputada Cámpora expresa en el proyecto? Sí, yo creo que sería bueno generar como una coordinación en ese sentido y pensar conjuntamente algún instrumento que pueda permitir generar estas estadísticas. No sé si concuerdo tanto en lo de la realización del censo, porque digo, es muy importante, como es una muestra del 100% de la población, lo que digo es extremadamente importante para después pensar, como, a ver, lo que digo es, no me quiero meter en la técnica de aquellos que elaboran estadísticas y censos todos los días, porque es que yo tampoco, por eso te digo de traer a alguien. No, el censo es importantísimo, esto está claro. Pero sí, lo cierto es que no tenemos una fecha de realización. No, por eso, sí me parece bueno gestar esta inquietud a modo amplio, digo, como generar un mecanismo de diálogo y pensarlo también específicamente en cuál sería la metodología de trabajo o qué instrumentos se están pensando hoy. Eso sí me parece que sería enriquecedor y que estaría bien para poder contemplarlo y poder avanzar. Me parece, no sé, Carla, vos qué opinás, pero digo, me parece interesante que las personas que se dedican a hacer estos trabajos, que claramente nos exceden a nosotros, nos puedan dar una información certera a ver de qué forma se pueden amalgamar las dos cosas. Claro, en la encuesta anual de hogares también está la parte ampliada, la parte complementaria, que no se hace de forma como directa, no sé cómo explicarlo, que también la habíamos hablado el año pasado con respecto a la perspectiva de los géneros y diversidades, que también se puede contemplar, y también hay una parte en la que se encuestan el tema de las mascotas, como habría que ver cómo se pueda arrancar, como por ahí de la parte de estadísticas, puede ser un inicio de encuestarlo cada tanto. También se hizo el tema de las horas de trabajo no remunerado, como ver cómo ingresarlo, de que, sí, hablar con la parte de estadísticas, cómo se pueda generar esta situación para que se pueda elaborar, por ahí no el proyecto, sino que haya una previa situación en la que se haga una situación en la que se pueda ver el panorama, tal cual como se hizo en estos antecedentes que también se reconocen, pero creo que no quitaría ver el laburo de que se pueda incorporar, como puede haber un antecedente para que se pueda hacer, como dentro de los artículos de este proyecto puede ser, y hasta que se pueda tener una base de datos completa, generar una recopilación anterior, previa de estudios, para que también se pueda dar que se pueda como generar el proyecto. Yo lo que propongo es, en el marco de las reuniones de comisión, o poder planificar y destinar a lo mejor una reunión para esto, es que nos puedan explicar, porque la verdad, me parece que, o por lo menos a mí, yo tengo que ser muy honesto, la verdad que me excede el tema de planificar la estadística, que nos puedan explicar para ver de qué forma podemos amalgamar, porque pues, sobre todo teniendo en cuenta de que no es una diferencia de fondo, digo, que es una realidad
necesaria, que todos la estamos reconociendo. Entonces, digo, para que no quede un, bueno, listo, el proyecto no sale, chao. No, si nos interesa poder trabajar esto, poder generar ese espacio, ¿sí? Con el encuadre correspondiente para poder llegar a alguna solución, o si no se llega, bueno, entender por qué no, y poder tener una explicación certera y poder tener una explicación racional de por qué no, porque sí. Si están de acuerdo, a mí me parece que ese sería un camino interesante. ¿Sí, Perdón, Carla? ¿puedo decir algo cortito? Sí, Ali, decime. El censo 2010, solamente, la pregunta de los afrodescendientes, ¿no? Solamente en el 10% de los formularios se preguntó. Así todo, dio que había 150.000 personas, y 4 años después tuvimos la primera ley nacional de afrodescendientes. Digamos, a lo que me refiero es, cualquier tipo de avance, así sea súper precario, que no sea el mejor, que no sea... Y toda ley es perfectible, todo proyecto es perfectible, cualquier tipo de avance, incluso este tan chiquitito, sería fundamental y absolutamente increíble. Así que esto, quizás no buscar lo mejor del mundo, que para mí siempre se puede mejorar, pero digo, tengamos en cuenta eso también, no es cualquier cosita que avancemos, cualquier cosa que exista, es muy importante porque hoy no existe nada. Eso bueno, solo. entonces están de acuerdo de poder avanzar en esa línea, de generar una reunión, ¿sí? Sí, perdón, yo quería sumar también a que podríamos, de hecho, o sea, también desde el colectivo, proponer alternativas, porque me parece que es la parte técnica, por lo que entendí, en la elaboración, porque eso pasó también en Uruguay en su momento, cuando se quiso hacer el censo con lo étnico-racial, donde ahí había las formas de dudas acerca de las formas de pregunta y cómo iba a impactar en la población en ese sentido. Así que nada, o sea, me parece que si de alguna manera hay una voluntad para poder empezar a hacer esto, bueno, pensar, y creo que eso es lo que en principio es necesario, la elaboración donde haya una representatividad de alguna manera de a quiénes se van a preguntar y a quiénes va a estar dirigido esta encuesta, así que me parece Perfecto. que en caso de que haya, avanzamos con eso, si les parece, si estamos todos y todas de acuerdo. Muchas gracias. Perdón, voy a preguntar, ¿alguien del despacho, porque no lo estoy viendo, pero como cada tanto se me redibuja la pantalla, los pierdo de ubicación? ¿Alguien del despacho del diputado Pablo Almeida, Daniel? ¿O? No, ok. Bueno, según el temario, el expediente que seguía es el 825. Pasamos al 874 de 2021 de la diputada Bou Pérez. ¿Sí? Conmemórese el 85 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Carlos Saavedra Lamas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por ponerlo en temario. Bueno, se trata de conmemorar la obtención y el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Carlos Saavedra Lamas, que fue un político y diplomático argentino, que estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Agustín P. Justo, y 2 actuaciones fundamentales como diplomático y ministro fueron las que determinaron que obtenga este reconocimiento y este galardón. Por un lado, su papel como mediador en la Guerra del Chaco, en la llamada Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, logrando reunir a la Conferencia de Paz en Buenos Aires y finalizar la guerra, y por el otro, la inspiración y adopción del llamado Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación, conocido también como Pacto Antibélico Saavedra-Lamas, que luego lo firmaron 21 países y que significó para la época un gran avance en derecho internacional y constituyó un instrumento jurídico internacional muy importante. Bueno, se trata de esta conmemoración, lo que no se escucha. Ahí está, perdóname. Te hago una consulta, Alejandra. Yo el otro día había hablado con Emiliano.
Sí, justamente lo iba a aclarar ahora, te agradezco mucho. No, por favor. Por último, bueno, lo que quería aclarar es lo siguiente, bueno, el premio, este galardón fue otorgado y el reconocimiento fue realizado en 1936, como ustedes saben, el premio Nobel, los premios Nobel son anuales, los reconocimientos se hacen cada año y todos los años, y el año en el que lo obtuvo Carlos Saavedra Lamas es en el año 1936, circunstancias ajenas totalmente al otorgamiento de este reconocimiento hicieron que recién le pueda ser entregado al año siguiente, ¿sí? Pero correspondiente a 1937 es otro galardón totalmente distinto, o sea, esto, para que no queden dudas, si querés, Mauro, no sé, hacer alguna aclaración más en el proyecto, no tenemos ningún problema, pero bueno, sí lo iba a aclarar porque sé que surgió ¿Sabes por qué te la lo duda digo? de parte de la comisión. Me parece que sería bueno hacer un pequeño párrafo aclaratorio porque la verdad que el otro día estábamos hablando con Emiliano y él tenía unas fuentes que eran en el 36, yo tenía un montón de otras que eran en el 37, pero ninguna hacía esta aclaración que vos bien decís, que fue otorgado en el 36, que por cuestiones ajenas a él logran entregárselo en el 37, entonces dependiendo vos a qué fuente te referías, parecía que había sido entregado en el 37. No se trata, te agradezco, no se trata de fuentes, creo que tiene que quedar muy claro porque estamos conmemorando un aniversario, no es cuestión digamos, de fuentes, sino de cómo sucedieron las cosas y de que tal vez hay un dato erróneo en cuanto al año 1937, porque es donde recién se pudo hacer efectiva la entrega, ¿sí? Porque, bueno, nada, las circunstancias del país y, bueno, de ese momento hicieron que la entrega tenga que ser, digamos, diferente a como normalmente se entregan este tipo de premios en Suecia o en Estocolmo. Entonces, sí, no, que te decía pero que lo justamente aclaramos. la aclaración es buena porque según donde vos busques aparece en el 30, que es lo que me pasaba a mí. Teníamos una discusión muy, la verdad, muy bizarra porque me decían, no, pero es en el 36, sí, yo te creo, pero yo acá estoy leyendo. Entonces, para poder, para no generar confusiones, me parece que estaría buena una pequeña aclaración. Pues Alejandra, si querés, nos comunicamos y lo incorporamos directamente porque entiendo que el espíritu del proyecto estamos todos de acuerdo. Sí, te agradezco mucho. De todas maneras, me parece que la fuente más fidedigna es ir a los premios Nobel, ir a la fuente a cualquier fuente donde se busquen los premios Nobel, y el correspondiente al año 1937, el Nobel de la Paz de 1937, es otra personalidad destacada también en Derecho Internacional de otro país. Bueno, ya que está, digo que el otorgado a él fue el primero en Latinoamérica con este galardón. Así que nada, simplemente eso sí, lo aclaramos, no hay ningún inconveniente y nos ponemos de acuerdo en cómo aclararlo, eso no hay problema. Pero creo que bueno, puede prestarse confusión, tal vez algunas fuentes que lo confunden con este hecho puntual. ¿Sí? Bien, así hecho esta aclaración, me gustaría saber si alguien tiene algo para expresar sobre el proyecto. Delfina. Sí, sin dudas lo acompañamos y además también para aportar a bueno, lo que estaban mencionando recién respecto de la fecha del otorgamiento, en la página del sitio web oficial del Ministerio de Cultura de Nación surge que la distinción se otorgó en junio de 1936, que fue la efectiva entrega que se hizo en 37, pero que la distinción se le otorgó en el 36, nada, como un aporte. Bien, gracias, perfecto. Delfi. Muchísimas gracias. El siguiente expediente es el 902 de 2021 del diputado Valdés. Perdí a la sesión. Acá está, perfecto. Declaración de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos, la labor realizada por la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad. Así es. Bueno, muy breve. La comisión, básicamente, como dijiste, Mauro, se llama la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Depende de lo que es la Secretaría de Obras Públicas. Y bueno, como lo dice el nombre, lo que busca es recuperar la historia de los trabajadores, las trabajadoras del Estado Nacional que fueron víctimas del terrorismo de Estado
desde lo que fue la mal llamada Revolución Libertadora en 1955 hasta la vuelta a la democracia en el 83. Como dato concreto, la comisión ya pudo reparar y entregar a distintos familiares, 224 legajos de trabajadores y trabajadoras, en los que hoy sí figura la causal de cese laboral de desaparición forzada, que antes eso no figuraba de tal manera. La comisión funciona en una biblioteca, es un espacio recontra interesante que tiene el nombre de un gran activista sindical, Roberto Repeto. Y bueno, creemos que la declaración de interés sería la verdad y la justicia para la sociedad argentina, así que bueno, un poco eso. Gracias. Bien, en referencia a este proyecto, sí, Delfina. Ay, se me cortó un poquito al final, pero no sé si fue por mí, que me anda medio mal. Bueno, en relación a este proyecto, surge la cuestión más bien de criterio y técnica que tenemos desde el bloque en relación a esta comisión, que es, nosotros no acompañamos declaraciones de interés que versan sobre accionar o iniciativas o proyectos de otras jurisdicciones a nivel estatal. En este caso, como es una comisión que depende, entiendo que se creó mediante el acuerdo del Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Derechos Humanos. Por ello no lo acompañamos, sin perjuicio de que no. O sea, estamos de acuerdo con el fondo, pero es una cuestión de criterio y de técnica, digamos. Denme un segundo. Esperen, que se me tildó. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Porque yo los tengo todos congelados. Denme un segundo, por favor. Te escuchamos perfecto, no te preocupes. Bueno, yo no los puedo ver. No sé si... Nada, ¿querés agregar algo con respecto al proyecto? Digo, del despacho de Valdés. Perdonen, pero no los puedo ver. Ahora sí. No, nada, o mover de sea, vuelta. Entiendo el criterio, me parece que desde la legislatura constantemente salen cosas que trascienden en cuanto a declaraciones a la cuestión de la ciudad, y que los derechos humanos son un tema muy, muy sensible, muy transversal, y me parece que es un espacio que viene elaborando hace muchísimo tiempo, que no suelen recibir reconocimientos. De hecho, el espacio físico en el que funcionan es bastante chico, tuve la suerte de ir a visitarlo, y me parecería que está bueno poder acompañarlo. Pero bueno, entiendo si el criterio del bloque de ellos es ese, nada, no hay mucho más que decir. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre el proyecto? Bueno, bien. Agradezco mucho. Para finalizar, tenemos el proyecto 1012 de 2021, declárese personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos a Luis Bernardo Fondebrider. Ido. Sí, la idea del proyecto es, como bien decías vos, Mauro, nombrar personalidad destacada a Luis Fondebrider, que, digamos, es que el actual director del equipo argentino de antropología forense, un equipo que funciona hace más de 2 décadas en el análisis de los restos humanos. Principalmente, Luis Fondebrider arrancó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, arrancó siendo licenciado en Ciencias Antropológicas, donde años después, debido a su incansable trabajo, fue reconocido como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. En el plano nacional, generó e investigó más de 900 pericias de restos humanos, donde exhumaban los cadáveres y demás. Eso es en el plano nacional, con más de 900 pericias. En el plano internacional ha colaborado en diversos países, tanto de América como de África, en las Naciones Unidas, ha sido nombrado como testigo experto. Tal es así que este año es nominado para integrar el Comité de la Cruz Roja en Suiza. No sé, ¿me estás escuchando mal, Mauro? No, es que tengo el ruido acá de Irigoyen. Los colectivos. Perdón. No, el resto me escucha bien, ¿no? Es la legislatura el problema. Bueno, eso en el plano nacional. En el plano internacional, nombrado por las Naciones Unidas como testigo experto
debido a su extensa trayectoria. Es reconocido colaborador con organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Un ejemplo es el caso de las abuelas, que ha trabajado incansablemente por el índice de abuelidad que fue presentado en Washington. Es en ese sentido que con la colaboración de los organismos de derechos humanos ha encontrado restos y ha permitido el análisis y la investigación de muchos detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, al igual que con veteranos de Guerra de Malvinas, con víctimas, con jóvenes víctimas de la Guerra de Malvinas, y a su vez también en distintas investigaciones penales, como en la búsqueda de restos de casos de femicidio y transfemicidio. Es por eso que consideramos que hay que nombrar como personalidad destacada a Luis Fondebrider por todo esto, y además en el proyecto está bien detallado la decena de países a nivel internacional con la que colaboró, con la que colabora y con la que es pedido su investigación y su apoyo a nivel tanto técnico para la resolución de esos conflictos. Muchas gracias, Guido. Sí, Delfina. Bueno, acompañamos este proyecto. Lo que les propongo, porque queda medio raro en la parte dispositiva que dice derechos humanos como 2 veces, quedó muy como medio extraña la redacción a nuestro gusto. Yo lo cambiaría de la siguiente forma, si están de acuerdo. Sería: declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos a Luis Bernardo Fondebrider por su comprometida labor y trayectoria en el equipo argentino de antropología forense como miembro fundador y director ejecutivo. Entonces ahí está, dejamos obviamente que es miembro fundador, director ejecutivo, el equipo, y directamente ponemos comprometida labor y trayectoria, porque si no quedaba personalidad destacada de los derechos humanos por su defensa irrestricta de los derechos humanos, digo que me parece un poco redundante, entonces directamente No hay ningún problema, ¿no? No, perfecto, Delfina, no hay ningún problema, no hay ningún problema, Mauro. Genial, lo acompañamos y los fundamentos los dejamos tal cual, no hay ningún problema. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más el plano general. Si no, damos por concluida la reunión. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Saludos.